Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Resumo rápidamente lo que se dio en el día anterior. Vimos la figura de Santo Domingo de Guzmán. Él, no concretamente él, sus sucesores fundaron la orden de los dominicos, que fue aquella en la que los señores de Tarsis pudieron infiltrarse para poder actuar de manera encubierta. Y también decir que consiguieron estar al mando de la Inquisición para evitar males mayores. Este día pues vamos a cambiar de tercio, aunque seguimos en España, y nos vamos de nuevo a la cueva o a la caverna secreta. Nos vamos a Aracena. Allí va a ocurrir algo importante, porque resulta que se va a cumplir lo que Vera y Birsa ordenó a los templarios hacía ya mucho tiempo, que era construir allí un castillo templario y una iglesia. Y bueno, la historia que va a acontecer se va a ir relatando tanto en el día de hoy como en el siguiente. Así que vamos a ir viendo todo esto primero en el glosario y luego ya lo iremos viendo en el resumen. Así que venga, vamos a verlo. Libro segundo. El título que le hemos puesto es Vera y Birsa. Objetivo de Vera y Birsa, en realidad, es la caverna secreta de Aracena. Ese es el título. Objetivo de Vera y Birsa, la caverna secreta de Aracena. Seguimos en el siglo XIII. Estamos en el 24º día y lo que hemos hecho es un esquema guión aquí. Hay que ubicarse. Aracena, ¿dónde está? Está en Huelva, en España. Y ahí está la caverna secreta de los señores de Tarsis, en Aracena. Bien. Bueno, de 1011 a 1258, Huelva perteneció a distintos reinos. Así es como empieza Belicena. Empieza diciéndonos cómo Aracena fue pasando a distintos reinos en todo este tiempo, ¿no? Es un poco confuso todo esto, pero lo hemos sintetizado bastante. Pasa de Sevilla a Portugal y a Castilla. Bueno, este es un punto ahí que en realidad no forma parte de la historia que se relata en este día. Empieza en 1259, en que los templarios, ya sabéis quiénes son los templarios, los malos, tienen ya por fin la autorización del rey para construir en Aracena tanto un castillo templario como una iglesia templaria. Esta iglesia debía de comunicar con la caverna secreta de los señores de Tarsis. Los de Tarsis no eran ajenos a todo esto. Entonces, en la caverna secreta se hicieron ermitaños. Allí estaban los iniciados. Habían tres. Era una braya de más de 70 años. Estaba Noio de Tarsis, que tenía 50, y quedaos con Godo de Tarsis. Porque veréis lo que va a suceder con Godo, de 32 años, y era hijo del conde Terceval. Ya explicamos luego quién es este conde. Además, construyeron los de Tarsis, al lado de la caverna, una capilla, que en realidad era un almacén. Al estar convertidos en ermitaños, conocían los movimientos de los templarios y tenían que tener siempre abastecimientos para subsistir allí. Por último, decir que una vez terminado el castillo y la iglesia por los templarios, por orden de Vera y Birsa, llegan Vera y Birsa. Bueno, aquí decir que Vera y Birsa son los inmortales. Quiero decir que a veces decimos los inmortales, otras veces decimos Vera y Birsa. Bueno,
Vera y Birsa son los inmortales. Vera y Birsa, cuando llegan, supervisan lo que habían hecho allí en Aracena los templarios que estaban bajo sus órdenes. Supervisan el lugar y solicitan algunos arreglos para lo que se contará en el día siguiente, que va a ser un ritual. Pero bueno, ahí lo dejamos en suspense porque eso se verá ya en el siguiente día. Estamos en el 24º y, amigos, vamos a ver todo esto con más detalle. 24º día. El objetivo de Vera y Birsa, que es la caverna secreta de Aracena. En el siglo XIII, mientras la orden de predicadores actuaba según los planes de los señores de Tarsis, otro acontecimiento ocurría en España. Era la llegada de Vera y Birsa a Aracena, en Huelva, que a punto estuvo de provocar la caída de los señores de Tarsis. ¿Y por qué era tan importante Aracena? En Aracena se encontraba la cueva de Odiel, la caverna secreta de los señores de Tarsis, también llamada la Gruta de las Maravillas, donde se ocultaba la espada con la piedra de Venus. Y atención a este dato importante. 1000 años antes de nuestra era, los comerciantes judíos habían ocupado Tarsis. De hecho, el nombre de Aracena procede del hebreo Arunda, que significa la montañosa, siendo posteriormente conocida por otros nombres como Arcilasis, Arcena, Erisana, Darjasen, Carcena Mora y finalmente Aracena. Bueno, antes de empezar a hablar de la historia de la que trata este día, vamos a ver cómo Aracena fue perteneciendo a distintos reinos desde 1011 a 1248. Vamos a verlo muy resumidamente. En 1011, Huelva, y por tanto Aracena, era la cabeza de uno de los reinos taifas, es decir, era musulmana Aracena en 1011. Del 1051 al 1248, Huelva estuvo anexionada al reino de Sevilla, y fue en este periodo, concretamente en 1128, cuando Vera y Birsa ordenaron a los templarios construir el castillo de Aracena y debían terminarlo en los siguientes 100 años. Bueno, hemos dicho que hasta 1248 Huelva perteneció al reino de Sevilla, pero en 1248 Huelva pasa a pertenecer al reino de Castilla, porque Sevilla, a la cual pertenecía Huelva, fue conquistada por el rey de Castilla, que era Fernando el Santo, y posteriormente Huelva fue conquistada por el rey de Portugal, para después, en 1252, Huelva, con Aracena, a la corona de Castilla. Esto es en 1252. Pero 6 años más tarde, 1258, el rey de Castilla, que era Alfonso X el Sabio, cedió Huelva otra vez al rey de Portugal, como dote del casamiento de su hija Beatriz con el rey de Portugal. Esto afectó a los señores de Tarsis, cuya influencia en Huelva era muy grande. Por ello, el rey de Portugal los recompensó. Concedió a Odelión de Tarsis el título de conde de Tarsis Walter o conde de Tarsebal. Y este nombre y esta persona va a ser muy importante en la historia que vamos a contar hoy. El conde Tarsebal, también lo llamamos Odelión. Bien, también le dio a Odelión o al conde Tarsebal un escudo de armas que estaba grabado con muchas imágenes y entre las cuales vamos a destacar la espada sabia con una inscripción.
honor et mortis. Este era el grito de guerra de los señores de Tarsis. Bueno, dejamos aquí ya el 1258 y vamos a 1259. Bien, hacía ya más de 100 años que Bera y Birsa habían ordenado a los golem que edificaran el castillo templario en Aracena y aún no habían hecho nada. Entonces fue en este año cuando los templarios consiguieron que Alfonso X el Sabio los autorizase a ocupar un predio, una aldea, en Aracena. Alegaron que iban a construir un castillo para albergar una guarnición de 200 templarios. Obtuvieron la aprobación y los templarios partieron para Aracena. Hacía ya años que los templarios habían localizado la cueva de Odiel en Aracena. Ya habían trazado los planos del castillo e incluso habían excavado los cimientos. Y en aquel momento ya, 1259, contaban también con lo que les faltaba, que era la autorización del rey. Así fue como en este mismo año, 1259, permanecieron en Aracena, partieron y permanecieron en Aracena 200 caballeros templarios, asistidos por 3000 hermanos sirvientes que acampaban alrededor de las colinas, ejerciendo una rigurosa vigilancia para que los pobladores cercanos no se acercasen allí a ver lo que estaban construyendo. Y allí también concurrió, fijaos, ¿quién concurrió en Aracena? Concurrió el gremio masón llamado los Compañeros de Salomón, porque aunque la Orden del Temple tenía su división especializada en construcciones militares, aquella fortaleza que iban a construir era diferente. Y ya lo veremos. El objetivo de los golem era construir no solo la fortaleza, sino también una iglesia, que es lo realmente importante, con una entrada secreta que comunicase con la cueva subterránea de los señores de Tarsis. Vamos a hablar de la iglesia que construyeron los templarios. La edificación de la iglesia quedó encomendada al maestro Pedro Millán, con la autorización del Papa golem Alejandro IV. Aquella iglesia se consagró al culto de la Virgen María judía, llamada la Dolorosa, o Nuestra Señora del Gran Dolor, cuya imagen se colocó en el altar una vez estuvo terminada la iglesia. Y ya posteriormente, con el Papa Urbano IV, aquella iglesia recibió la jerarquía de priorato de la Orden del Temple. Vamos a decir que aquella Virgen, la Dolorosa, contrastaba abiertamente con Nuestra Señora de la Gruta, que era la Virgen de la Gracia y la Alegría, venerada en el vecino señorío de Tarsis. Bueno, hemos hablado ya de la iglesia, vamos a decir algo del castillo templario. Tan solo decir que se iba trabajando febrilmente paralelamente a la iglesia, alzándose junto a esta a unos 700 metros de altura. En 5 años, la iglesia y el castillo estaban terminados y las tropas sobrantes y los constructores se retiraron tranquilamente de la zona. En cuanto a los lugareños, habrían de pasar muchos años antes de que se atreviesen a acercarse al castillo de Aracena por el terror que les infundía aquella construcción. Una vez terminados el castillo y la iglesia templarios, los templarios no se quedaron de brazos cruzados. De manera que, mientras esperaban la llegada de Bera y Birsa para que dieran su visto bueno a las construcciones, se lanzaron a una campaña de ocupación de toda Huelva, pero no al azar, sino obedeciendo a una rigurosa planificación que consistía en rodear la casa de Tarsis
y conspirar hacia aquel pueblo del pacto de sangre. Ahora vamos a hablar de los de Tarsis en aquella situación. Aquellos movimientos de los templarios no pasaron desapercibidos a los de Tarsis y tomaron sus precauciones. Fortificaron la villa de Turdes y la residencia señorial. También estacionaron en la plaza una fuerza de 500 almogávares y 50 caballeros del conde de Terceval. Bueno, los almogávares, ¿quiénes son los almogávares? Son unas tropas de choque formadas por soldados muy entrenados en la guerra, contratados para situaciones especiales. Y dice Belicena que eran de origen celta, los almogávares, estos de los que habla. En cuanto a la caverna secreta, habían transcurrido 1700 años desde que la entrada había sido sellada con las runas de Nabután para proteger la espada con la piedra de Venus. Desde aquel momento fue disminuyendo el número de hombres de piedra, de manera que en los siglos siguientes se fueron formando como mínimo 2 iniciados por siglo en los peores momentos y 5 o 6 en los mejores. Si el iniciado era una dama, pues se la denominaba braya, y si era caballero se le denominaba noyo. Con el tiempo, noyos y brayas tuvieron que convertirse en ermitaños, permaneciendo todo el tiempo posible en la caverna junto a la espada, lo cual era considerado un alto honor por los señores de Tarsis. Por este motivo, se había ido dotando a la caverna de ciertas comodidades. Sillas y mesas se fueron tallando en la piedra. También había en la caverna una representación de la cabeza de la diosa Pirena y un altar. Vamos a describirlo. El rostro de la diosa estaba esculpido en una gigantesca estalagmita verde, sin mecanismo para abrir y cerrar los ojos, pues se habían excavado en la piedra y permanecían siempre abiertos. Estaba situada en un sector de la nave de forma semiesférica, en un extremo del recinto, cercana a la pared de piedra y rodeada de lavas y sales. Había también un altar que estaba delante de la diosa y que consistía en una columna cúbica rematada por 2 escalones. El escalón superior llegaba hasta el nivel del mentón de la diosa. Y sobre la superficie de este escalón superior había un agujero vertical en el que se introducía la empuñadura de la espada sabia hasta el arriaz, de manera que la espada quedaba alineada con la nariz de la diosa y la piedra de Venus aparecía en el centro de la escena, dispuesta para la contemplación. El escalón inferior. Sobre la superficie de este se depositaba una lámpara perenne con la flama, quedando ésta bajo el nivel de la empuñadura. El techo de aquel recinto estaba erizado de verdosas estalactitas, pero el piso, el suelo para los españoles, había sido cuidadosamente limpiado y nivelado, dispuesto para que pudieran sentarse cómodamente frente al rostro de la diosa y contemplar simultáneamente la lámpara perenne y la piedra de Venus. En aquellos tiempos habían construido también una capilla, los de Tarsis, y vamos a hablar de la capilla. La capilla era visitada tan solo por los señores de Tarsis que acudían allí para orar, permaneciendo cerrada la mayor parte del tiempo. El verdadero fin de la capilla era
servir de almacén de alimentos, los cuales eran depositados allí por los de Tarsis cuando iban a orar. Los víveres eran depositados en un cuarto trasero de la capilla, cuya única entrada daba al Cerro Candelaria, a cuyo pie estaba situada la capilla, a unas decenas de kilómetros del castillo de Aracena. Había un corral continuo. En este corral había una acémila, con la cual transportaban los alimentos desde la capilla a la caverna, y una vez allí dejaban suelto al animal, el cual regresaba nuevamente a su cerco. Los iniciados que habitaban la caverna pues tenían que bajar hasta el almacén furtivamente, especialmente por la noche y varias veces por año, para abastecerse de alimentos. Entonces se producía el reencuentro con los miembros de la familia y en medio de una intensa alegría se intercambiaban noticias. Los iniciados estaban especialmente interesados en saber si existían nollos y brayas para sucederles. Y los visitantes preguntaban a los iniciados acerca de sus visiones místicas. Por ejemplo, preguntaban: ¿no se había manifestado la señal lítica de Katagar? ¿Habían recibido algún mensaje de los dioses liberadores? ¿Cuándo llegaría el día de la batalla final? ¿Cuándo abandonarían el universo infernal? ¿Cuándo el origen? Desde que el castillo templario de Aracena estuvo terminado, hubo que extremar las medidas de precaución para abastecer la caverna secreta y redujeron los encuentros al mínimo. En aquel tiempo habitaban 3 iniciados en la caverna. Eran una anciana braya de más de 70 años, Noyo de Tarsis, que era un noyo de 50 años, y Godo de Tarsis, el hijo del conde de Tarsebal o conde o de León, del que ya hemos hablado antes. Bien, Godo era un joven de 32 años, experto guerrero, que sabía moverse con precisión en el campo de batalla, y su función era la de aprovisionar la caverna, es decir, ir de la caverna al almacén y del almacén a la caverna. En cuanto a los templarios, conocían aquel lugar, la caverna, claro, y los de Tarsis no lo ignoraban. Y si no actuaban aún los templarios era porque estaban esperando la llegada de Vera y Birsa. Y llegaron. Vera y Birsa llegaron en el año 268, acompañados de su gran maestre, el abad de Claraval, y una custodia de 15 caballeros. Y dieron su aprobación a todo cuanto hicieran los templarios, con algunos matices. Y con algunos matices nos estamos refiriendo a los toques finales que dieron a la iglesia templaria. En el interior de la iglesia, en el piso o suelo del ábside, el ábside es el sector semicircular que rodea al altar. Bien, pues allí había una puerta trampa que comunicaba con la caverna secreta de los de Tarsis. Para llegar a la caverna se salía por el ábside, a una escalera que accedía a un túnel rampa, y este túnel era el que conectaba ya con la caverna. Vera y Birsa exploraron palmo a palmo el lugar durante horas, acompañado por 4 personajes que van a ir saliendo a continuación y en el día siguiente, así que bueno, ya podéis ir memorizándolos. Estos 4 personajes que acompañan a Vera y Birsa son el abad de Claraval, el gran maestro del templo y
Los otros dos son dos rabinos, representantes del pueblo elegido. Vera y Birsa hablaban entre ellos en un extraño lenguaje que sus acompañantes no se atrevían a interrumpir mientras Vera y Birsa examinaban el lugar, hasta que finalmente Vera y Birsa le solicitó: primero, que el espejo de un pequeño lago subterráneo que había allí se adaptase a una cierta forma simbólica que describieron con exactitud. Segundo, que se interrumpiera momentáneamente el hilo de agua que nutría aquel lago, desviando el erosionado canal de alimentación. Y por último, que distribuyesen 7 candelabros menorats en torno al lago, en lugares por ellos señalados. Y bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Belicena termina aquí la historia que continúa en el próximo día, pero nos deja claro que Vera y Birsa están preparando algo muy importante y muy fuerte en Aracena, y realmente lo es, fuerte y espeluznante, que se relatará en el día siguiente y que dejó secuelas en el lugar durante siglos. Eso ya pues se verá en el día siguiente, como acabo de decir. Por mi parte me despido hasta ese día y os espero, amigos.